Con la última conferencia de la noche, tema muy interesante. Sinceramente, a todas las personas los invitamos. El tema es planificación fiscal internacional y norma antielusiva. Ponente, abogado Jorge Espinosa Sepúlveda, consultor y catedrático de la Universidad Católica de Chile. Tiene también el tiempo establecido para hacer la exposición. Le comunicamos al doctor Jorge Espinosa Sepúlveda que tendrá los 45 minutos que están considerados y 10 minutos antes le voy a comunicar. Adelante usted. Buenas noches, adelante. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿No? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Muchísimas gracias por la invitación de la Junta de Decanos y del Colegio de Contadores. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta noche este evento. De partida les pido disculpas anticipadas por mi acento sureño. Usted sabe que nosotros nos comemos las S, nos terminamos las frases y tenemos algunas dificultades de idioma, pero espero tratar de hablar lo más claramente posible para que se me entienda. Entonces, sin más y tratando de ser lo más breve posible, dada el tiempo que ya es, y tratando de manejar esto, ahí está. Entonces, planificación fiscal internacional y normas antielusivas. Primero les voy a hablar de la planificación fiscal en materia tributaria a nivel internacional. La planificación fiscal es un proceso racional, es un proceso deliberado, es un proceso que tiene un objetivo claro, unas etapas, es científico, toma su tiempo y es tremendamente importante para las empresas. Las empresas, como ustedes saben, buscan siempre maximizar sus beneficios. El objetivo fundamental de las empresas es realizar las actividades para lo cual se constituyen con el objeto de obtener el máximo de beneficios posibles. Y eso es el rol de las empresas. Los impuestos constituyen para las empresas un costo que afecta a los beneficios de la empresa. Por lo tanto, los impuestos no son buenas noticias desde el punto de vista de maximización de los resultados. Existe la economía de decisiones que permite escoger entre diferentes alternativas. Ya vamos a ver que esto es tremendamente interesante en el campo internacional. El valor del dinero en el tiempo es importante también. Es decir, un sol ganado hoy no tiene el mismo valor que ganado en el futuro. Por lo tanto, todo lo que sea posible evitar el pago de impuestos o postergarlo en el tiempo significa un beneficio para las empresas. Y en general, cada vez que pueden, tratan de hacerlo de esa manera. Las legislaciones tributarias, al ser complejas, normalmente contienen asimetrías. En otras palabras, a nivel internacional, todas las legislaciones tributarias son diferentes. Cada país redacta sus leyes tributarias de acuerdo a sus propias necesidades, de acuerdo a sus propias culturas, de acuerdo a sus propias estructuras jurídicas internas. Por lo tanto, no son comparables. Y al no ser comparables, definitivamente se producen frente a un mismo hecho económico diferentes tratamientos tributarios. Y al existir diferentes tratamientos tributarios en los distintos sistemas de los países, ¿ya?, se ven oportunidades de utilizar tratamientos fiscales más atractivos y más eficientes que lo que yo podría tener si tributara, por ejemplo, en mi propio país. Eso es natural. Hasta aquí no estoy hablando de nada extraño. Las legislaciones, al ser complejas,
normalmente continúan simetría, beneficios y diferencias que son posibles de aprovechar por los contribuyentes. Diferir el pago de impuestos en el tiempo es una opción económicamente válida, no es un delito, ni es una evasión. Utilizar la diferencia de los sistemas tributarios es una opción también técnicamente válida. Niños le digo a mis alumnos, discúlpenme, queridos asistentes, pensaba que estaba en clases, queridos asistentes, es el cansancio del viaje probablemente, queridos asistentes, están los sistemas tributarios que son diferentes, existen los tratados de doble imposición, que son acuerdos entre países que buscan complementar las legislaciones internas en materia tributaria con varios objetivos, fundamentalmente para evitar la doble imposición y también para regular algunos aspectos de jurisdicción, para establecerse estos beneficios y fundamentalmente para repartirse la recaudación fiscal entre el país de la fuente y el país de residencia. El país de la fuente es el país del lugar donde la renta se produce y el país de la residencia es el país donde reside o se domicilia la persona, la empresa o la entidad que obtiene ese beneficio. Entonces, entre el país donde se reside y el país desde donde se genera la renta, existe una suerte de competencia de quién se lleva la recaudación fiscal. Y uno de los objetivos de los tratados de doble imposición es aclarar o repartirse esa recaudación entre el país de la residencia y entre el país de la fuente. Como dato adicional, quiero decirles que en general los tratados de doble imposición están pensados para favorecer en esa repartición a los países de la residencia por sobre los países de fuente. En general, los modelos de tratados, sobre todo de la OCDE, está favoreciendo mucho a los países de residencia en desmedro de los países de la fuente. Entonces, dada esta situación, es que tenemos elementos para, primero, efectuar planificación o planeamiento fiscal internacional. Y segundo, como existe el planeamiento o la planificación fiscal internacional, los gobiernos, los estados se defienden, evitan que se produzca una erosión en la recaudación fiscal y empieza a establecer normas, medidas o acuerdos que impidan la erosión fiscal. Aquí les traje yo quizás uno de los casos más emblemáticos de planificación fiscal internacional, que a mí me encanta porque creo que es una obra de arte en materia de utilización de legislaciones internas, tratados internacionales, vacíos legales en las legislaciones, que en conjunto y muy bien planificado y diseñado, y con tiempo y con dinero, generó este tipo de estructura que al final del día significó que esta empresa durante muchos años prácticamente no pagara impuestos por las rentas obtenidas por sus actividades realizadas fuera de Estados Unidos. Tanto fue así que la Comisión Europea de la Unión Europea decidió demandar al gobierno de Irlanda y a la empresa Apple porque consideraba que estaba afectando los principios de la Unión Europea, obteniendo beneficios inesperados y no deseados con cargo a lo que ellos llaman las ayudas sociales europeas. De esa manera, el gobierno de Irlanda estaba otorgando un beneficio no aceptado a la empresa Apple y la empresa Apple se estaba aprovechando de ese beneficio. Para motivarlos más en este proyecto de planificación,
el giro que le hizo la Comisión Europea a Apple y al gobierno de Irlanda fue de 13.000 millones de euros. Queridos asistentes, 13.000 millones de euros. Cualquiera de nuestros gobiernos querría tener la 10ª parte de eso como recaudación. Imagínense la cantidad de dinero que eso es. Bien, muy rapidito, porque no quiero aburrirlo. Apple es una empresa norteamericana que se desarrolló y generó su software y toda su inteligencia expresada en intangible en los Estados Unidos. Desarrolló su actividad en primer lugar en el mercado norteamericano, pero después se expandió al resto del mundo. Para poder desarrollar su actividad, sobre todo comercial, en el resto del mundo, perdonen, llámese resto del mundo lo que no es América, es decir, Europa, Asia, África y Medio Oriente, decidió crear 2 estructuras en Irlanda. ¿Por qué escogió Irlanda? Porque Irlanda es un país muy atractivo para atraer inversiones extranjeras. Tiene un impuesto a la renta de empresas del 12%, muy por debajo de lo que pagan las demás empresas en el resto del mundo. Tiene un sistema de atracción de inversiones, tiene una infraestructura material y personal envidiable, calidad técnica de telecomunicaciones, de preparación profesional de todos los técnicos que trabajan ahí, y además en el medio de Europa, al lado de Europa, es decir, al lado de los grandes mercados. Y bueno, buena calidad de vida, buena infraestructura, buenos médicos, buenos colegios, en fin, todo lo necesario para que las empresas fueran a localizarse en ese país. Apple, y no únicamente Apple, prácticamente todas las empresas .com de Estados Unidos escogieron a Irlanda como el lugar para desarrollar sus negocios fuera de Estados Unidos. ¿Cómo hacían esto? Crearon esta estructura que son las que están ahí al lado, Apple Retail, Apple Distribution International y Apple Operation Europe, 3 subsidiarias de una Apple Operation International, todas ellas localizadas en Irlanda. La gracia de esas sociedades, que para los efectos norteamericanos son considerados sociedades anónimas, pero para los efectos irlandeses son considerados sociedades de personas, no anónimas. Al ser considerados sociedades anónimas en Estados Unidos, las rentas que se obtienen fuera de Estados Unidos pagan impuestos en Estados Unidos solo al momento en que las empresas distribuyan dividendo hacia sus accionistas domiciliados en Estados Unidos. Por lo tanto, mientras no distribuya dividendos a Estados Unidos, esas utilidades no pagan impuesto en ese país. Por otra parte, el hecho de que sean tratados como sociedades de personas, partnerships, para los efectos irlandeses, tiene la ventaja de que Irlanda grava las rentas de las partnerships, pero solo de aquellas que son consideradas como rentas de fuente irlandesa. Y por lo tanto, no grava, deja exentas las rentas de fuente extranjera, de fuera de Irlanda. Entonces, con esa, ahí ven ustedes un tratamiento asimétrico. O sea, tenemos, Estados Unidos no grava la utilidad obtenida fuera de ese país mientras no se distribuya. Irlanda no grava las rentas de fuente extranjera cuando se trata de partnerships. Entonces, ¿qué hizo Apple? Creó las estructuras y a través de esa estructura empezó a comercializar sus productos al resto del mundo, considerando que las ventas se hacían en Irlanda, por lo tanto, no eran rentas
de fuente del país donde estaba el comprador de los productos Apple, sino que era renta del país del vendedor, en este caso Irlanda. Pero adicionalmente, Irlanda consideraba esas rentas por ventas realizadas fuera del país, aun cuando los contratos se firmaran en Irlanda, como rentas de fuente extranjera. Y al considerarlo como renta de fuente extranjera, no pagaban esas rentas en impuestos en Irlanda. Entonces pasa que no pagaban en Irlanda, no pagaban en Estados Unidos, queridos asistentes, no pagaban en ninguna parte. Y al no pagar en ninguna parte, entonces se generaba una doble no imposición. Y eso mezclado con otros temas de precio de transferencia, porque había a su vez estas empresas irlandesas hicieron un convenio de cooperación técnica con las empresas Apple de Estados Unidos, por el donde se le asignaban los gastos de desarrollo en un 80% a Estados Unidos, en un 20% a Irlanda, y los ingresos también proporcionales en ese monto. Como Irlanda consideraba esos ingresos como fuera de Irlanda, de fuente extranjera, esas rentas tampoco pagaban impuestos en Irlanda y el gasto lo tomaba Estados Unidos con todo un tema interno que se generó también en ese país. Bueno, situémonos un poco. ¿Qué pasaba en esa época? Vamos a hacer rápidamente un recuerdo de por qué el mundo tributario internacional cambió tan dramáticamente. Si nos situamos en los años 80, 90, ninguno de ustedes había nacido, yo ya era abuelo, pero ustedes no habían nacido. A partir, ¿no es cierto?, de los 80, la economía mundial comenzó a tener cambios fundamentales. La rápida expansión del consumo hizo aumentar la producción a ritmos que no se conocían en ese momento. La internacionalización de las empresas, aprovechando nuevas oportunidades, hizo cambiar la forma y los lugares donde producir. Típicamente China, ¿no es cierto? Muchas empresas norteamericanas y de otros países mudaron sus fábricas a China y a otros países del Asia o a México o a países más atractivos. La globalización de la economía generó mercados mundiales y nuevas formas de organización de las empresas. Las empresas empezaron a organizarse, a estructurarse de una manera diferente. Dejaron de ser empresas locales, dejaron de ser empresas internacionales norteamericanas, pasaron a ser definitivamente multinacionales. Y al ser multinacionales, muchas veces mudaban las casas matrices o algunas funciones o algunos roles que se desarrollaban típicamente en el país de la matriz fueron distribuidos en distintos lugares del mundo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de aprovechar los regímenes tributarios que resultaran más atractivos. Es decir, la globalización de la economía permitió la reorganización internacional de las empresas por muchas razones, pero sí, muy importantemente, por razones tributarias. El cambio de los lugares geográficos de producción permitió entonces localizarse en nuevos lugares. La nueva explosión, rápida explosión de moneda, cambió el eje de los lugares de atracción para la economía, básicamente el Asia. Otro elemento que influyó para la globalización y para la internacionalización de la empresa fue el desarrollo de las telecomunicaciones. El hecho de tener comunicación internacional instantánea cambió la forma de producción, de distribución y de venta mundial. Yo recuerdo en los años 90 en Chile había una sucursal de Lego, juguetes Lego de Dinamarca, en donde se hacían localmente las ventas en el mercado chileno. Pues bien, Lego deshizo todos sus sucursales en América Latina y la mudó para Dinamarca, porque entendió que las ventas se podían hacer directamente de ese país, con ahorro de muchos temas,
con beneficios tributarios y sobre todo con un manejo de stock de mercadería mucho más eficiente, y eso lo permitía las telecomunicaciones. Ahora, dentro de las telecomunicaciones, el que definitivamente influyó en este cambio y en este impacto en la recaudación fiscal internacional fue el desarrollo del Internet, porque a través del Internet permitió una interacción virtual, el cambio de espacios físicos de producción y, lo más importante, la confusión de los factores de conexión tributaria. ¿Dónde está el domicilio? ¿Dónde está la residencia? ¿Dónde está la fuente de una renta? A través del Internet, esa información se perdía o se difuminaba. Por lo tanto, las empresas aprovecharon esas ventajas para mudar residencias fiscales, fuentes y domicilios. También el desarrollo y protección de la propiedad industrial e intelectual impulsó lo que se denomina la intangibilización de la economía. Estimados oyentes, fíjense ustedes lo que estoy diciendo. La intangibilización de la economía significa que las cosas físicas pasan a tener un valor relativo que normalmente tiende a ser lo más bajo posible. Y lo que toma valor es el título, derecho, documento o instrumento intangible que permite la propiedad de esos bienes físicos. Para que ustedes se ubiquen de lo que yo estoy hablando, aquellos que tienen memoria, muy poquitito porque esto sucedió hace algunos años ya, recuerden la crisis subprime en Estados Unidos. La crisis subprime en Estados Unidos que arrastró a todo el mundo fue una crisis del mercado de real estate, de bienes raíces. Ahí lo que pasó es que hubo un boom de la construcción, se empezó a construir muchísimos bienes raíces y el mercado empezó a fluir de una manera increíble, sobre todo porque había exceso de divisas mundiales y para la gente era muy fácil comprar bienes raíces. Entonces empezaron a comprar y a endeudarse y los bancos daban crédito. Hubo un grupo de bancos de inversión, bancos de segundo piso, que se dieron cuenta de que había una oportunidad de negocios en ese mercado y decidió intangibilizar los bienes raíces. Los transformó en instrumentos negociables que empezaron a ser vendidos y a ser transados en el mercado formal e informal. Entonces, una casa que entre ladrillos y clavos y todo lo demás cuesta $200,000 en Estados Unidos, producto de esta burbuja inmobiliaria que se generó con este mercado, terminaba valiendo 1.200.000, 1.500.000. Y había gente que compraba y compraba paquetes inmobiliarios. Bueno, esa burbuja, porque los ciclos de la economía cambian, y así como había expansión de dinero, de pronto hubo un apriete en la necesidad de dineros, y los bancos empezaron a cobrar, los inversionistas empezaron a retirar sus fondos, y entonces empezaron a notarse que esto finalmente terminaba siendo un bluff. Esto era una burbuja que no tenía una base en la realidad. En la realidad, llamemos, en lo tangible de los bienes, de los activos físicos. Y eso significó la quiebra del sistema inmobiliario y de los bancos de inversión y de los bancos hipotecarios, no solo en Estados Unidos, sino que afectó a Europa y afectó a gran parte del mundo, que generó la recesión del año 2008-2009. Entonces, eso es importante que ustedes se ubiquen. Entonces, todo este escenario significó la alteración de diferentes conjuntos de normas aplicadas por diferentes países que empieza a crear fricciones. Los países empezaron a competir por sus regímenes tributarios y empezaron a bajar las tasas de impuestos corporativos, a competir por impuestos personales y
adivinen quiénes aparecieron aquí misteriosamente como una oferta muy atractiva para atraer inversiones. Los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, ¿no es cierto?, que son jurisdicciones pequeñas, ubicadas en lugares lejanos, con poca inversión, con poca activo y poco riquezas naturales, empezaron a crear instrumentos que ofrecían a los inversionistas extranjeros para que localizaran sus inversiones internacionales en esas jurisdicciones sin pagar nada de impuestos. Si a eso además le sumaban que no lo fiscalizaban, que no había control contable, control cambiario, control bancario, es el atractivo máximo para poder utilizar esas jurisdicciones como un lugar para ubicar las inversiones extranjeras. Y eso ocurrió mucho. Entonces, a nivel internacional no existe un principio de coherencia mediante un sistema de correspondencia y armonización. Las normas internacionales de cada país son de cada país. Son soberanos los países para dictar sus propias normas. No hay un organismo internacional que los obligue a armonizar o a aplicar determinadas normas en materia tributaria. Queridos amigos, déjeme adelantarle el término de la película. No había. Ahora parece que hay. Y le voy a explicar por qué. Entonces, se juntaron, voy a adelantarme un poco porque esta parte, estas son las críticas que hacían los gobiernos, ¿no es cierto? Mire, ¿sabe qué más? Ha habido mucha, en el año 2009-2010 se juntaron los presidentes de los 20 países más grandes y más ricos y más poblados del mundo y analizaron por primera vez el tema de la evasión y la elusión fiscal internacional. ¿Okay? El diagnóstico con la crisis subprime ahí mismo, en sus narices, el diagnóstico era que la recaudación interna de los países a nivel mundial había disminuido en un 30% más o menos. ¿Ya? Que esa disminución en la recaudación en parte tenía que ver la crisis económica del 2009, pero en gran parte tenía que ver con el abuso de la planificación fiscal internacional. La planificación fiscal internacional en vista de estos 20 países generaba oportunidades de erosión fiscal y de traslado de beneficios desde un país a otro con el objeto de utilizar jurisdicciones más atractivas y más interesantes desde el punto de vista de la carga tributaria. Entonces, los G20 expresaron su preocupación por el modo en que los estándares internacionales en que se basaban los tratados internacionales se distribuían las potestades y los ministros de Hacienda le solicitaron, de esos G20, le solicitaron a la OCDE que desarrollara un plan de acción para tratar los problemas de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de modo coordinado y completo. La OCDE, ¿ustedes saben lo que es la OCDE? ¿Conocen la OCDE? En Chile le decimos la bestia negra. La OCDE es un organismo internacional con carácter de persona jurídica de derecho público internacional, autónomo, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial en Europa con el objeto de recuperar económicamente a los países que habían estado en guerra en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hicieron tan bien su trabajo que crearon dentro de su seno un grupo de expertos tributarios. Y este grupo de expertos tributarios empezó a crear y a proponer a estos países miembros normas internacionales que permitieran armonizar los sistemas tributarios, permitir que la tributación internacional fluyera de la mejor manera evitando dobles tributaciones y también
sugiriendo cambios en otros temas como precios de transferencia, normas antielusivas, territorios de baja tributación y otros temas. Ya la OCDE ya estaba involucrada en este tipo de temas. Cuando la G20 le pide el año 2012-2013, por favor, propónganos un plan de acción que sea efectivo, fue lo mejor que le pudieron pedir a la OCDE porque le dieron una herramienta estupenda para proponer una tremenda herramienta que a ojos de ellos permite o va a permitir evitar la erosión fiscal y el traslado de beneficios. Y entonces rápidamente, por lo avanzado de la hora, aparecen los BEPS. Los BEPS son los plan para evitar, o el plan para evitar la erosión fiscal internacional y el traslado de beneficios que propuso la OCDE al G20, que el G20 lo aceptó, lo tomó como suyo y le pidió a la OCDE que lo implementara. ¿Okay? Ya les voy a contar en qué estamos hoy día. Primero quiero contarles grosso modo en qué consiste todos los BEPS. Los BEPS es una propuesta muy práctica de la OCDE a todos los países del mundo y que tiene por objeto crear 15 acciones concretas que permitan luchar contra la evasión y la erosión fiscal internacional. Son proposiciones de acciones concretas que para que resulten los países que quieran, por favor, quieran con un tremendo signo de interrogación. Los países que quieran puedan implementarlas en sus legislaciones internacionales. ¿Okay? Estas 15 acciones tocan varios aspectos, yo lo voy a ver rápidamente porque no los quiero aburrir más. Las 15 acciones, estos son los objetivos, ¿cuál era el objetivo? Realinear la tributación y la actividad productiva, evitar la erosión, en fin, esta es la razón por la cual llegaron a 15 acciones concretas. Si ustedes se dan cuenta, si revisamos rápidamente este listado de acciones y revisan las legislaciones internas de cada uno de los países que están aquí presentes, se van a dar cuenta de que estas acciones ya están siendo aplicadas no solo en los países miembros de la OCDE, sino que en todo el mundo. Y que la adhesión a estas acciones, a la aplicación de estas acciones, no fue ni ha sido tan voluntaria. Les voy a contar un ejemplo que yo me tocó. Y así como el que yo conozco, hay varios. A mí me toca ir a hacer clases todos los años a Guatemala. Guatemala es un país de una economía pequeña, ubicada en Centroamérica, que tiene un sistema territorial, es decir, tiene un sistema de impuestos en donde las rentas se pagan solo aquellas de fuente local y no están exentas las rentas de fuente extranjera. Es un sistema bastante más simple que el que tenemos nosotros en nuestros países. Panamá también tiene un sistema territorial. Sin embargo, Guatemala, el año 2015, 2014, incorporó dentro de su legislación normas sobre precios de transferencia, que es lo que me toca ir a enseñar a mí todos los años a Guatemala. Y la legislación de precios de transferencia de Guatemala son calcadas, muy parecidas a la que propone la OCDE en su plan de acción. Ahora, ¿cómo llegó Guatemala a aplicar normas de precios de transferencia? Un país que tiene una economía relativamente pequeña y cuya producción internacional básicamente son de productos de commodities. Entonces es un sistema bastante simple económico. Aplicar normas de precio de transferencia a países como Guatemala, a mí me parece, y perdonen la expresión, que es como matar un mosquito con una bomba atómica, más o menos. ¿Ya? O sea,
creo que la herramienta no está adecuada a la realidad económica de sus países. ¿Pero por qué Guatemala lo puso? Muy simple. Recibió el presidente de Guatemala una llamada muy cortés del embajador de Estados Unidos, donde le dice: mire, presidente, estoy exagerando, ¿no? Buenas tardes, llama al embajador de Estados Unidos, usted sabe, nosotros tenemos, voy a hablar bien, nosotros tenemos buenas relaciones, ¿verdad?, con Guatemala, nos interesa que Guatemala siga teniendo una buena imagen internacional. Le cuento que los países del G20 están proponiendo y promoviendo una serie de acciones para evitar la erosión fiscal y el traslado de beneficios, y mi gobierno vería con mucho interés que su gobierno analizara las normas y estudiara la posibilidad de incorporar esta legislación en su país. Después de una llamada así, ¿usted cree que el presidente de Guatemala se atreve a decirle que no? Perdonen, no estoy faltando respeto. Estoy contando cómo opera el mundo. Entonces, cuando veamos las normas, las 15 acciones, y ustedes digan, va, pero si en el Perú hay varias de esas ya, va, pero si en Panamá también, en Ecuador, en Colombia, en Chile, ¿para qué decir? Además, Chile y Colombia y Perú luego son miembros de la OCDE. O sea, además, para los miembros de la OCDE, estas normas hay que aplicarlas. O sea, no nos preguntan si queremos tenerlas o no. Debemos tenerlas. ¿Qué dicen estas 15 acciones? Rápidamente. La primera dice abordar los retos de la economía digital para la imposición. Esa frase tan bonita, lo que quiere decir es que el uso del Internet ha complicado a los países porque por esa vía se han dejado de pagar impuestos, porque se ha diluido la responsabilidad respecto de dónde está la fuente de las rentas. Entonces, la primera acción lo que propone es resolver el tema del Internet, del uso del Internet. Primera medida. De las 15, en mi opinión, esta por lejos es la más importante, ¿ya? Les cuento la película final. Hasta el día de hoy no han podido resolver el tema de Internet. A cambio de eso, se han creado dos proposiciones nuevas, el famoso Pilar 1 o Pilar 1, Pilar 2, que tiene por objeto crear impuestos mínimos a ciertas actividades que desarrolle la empresa de un país en otro país. Pero eso no tiene que ver con el Internet necesariamente. ¿Ah? Entonces, es un tema que queda pendiente. Esa es la primera acción. La segunda, neutralizar los efectos de los... ¿Estamos en hora ya o no? Perdón, señor, ¿estamos en tiempo ya o no? Si le queda 10 minutos. 10 minutos, voy a terminar en 5. Prometo que en 5 termino. Termino en 5. Los instrumentos híbridos, ¿qué son los instrumentos híbridos? Hay cierto tipo de transacciones que mirado desde un país se considera como un aporte de capital, pero que mirado del otro país se considera un préstamo. El tratamiento de un crédito es diferente al tema de capital, porque si yo hago un aporte de capital, lo que recibo como ganancia es la utilidad, y lo que paga es la utilidad. En cambio, si yo presto dinero, lo que genero son intereses, pero resulta que muchas legislaciones tienen tratamientos diferenciados de si estoy pagando intereses a si estoy pagando utilidades. Entonces, por esa vía se meten los planificadores fiscales para buscar las mejores legislaciones por donde termine no pagando en ninguno de los dos países. Entonces, ese es otro tema. El refuerzo de la normativa sobre CFC. CFC, que existe en varios países, hay por lo menos 8 o 9 países de América Latina que tienen normas CFC. CFC son Control Foreign Corporations, que son compañías extranjeras controladas. ¿Ok? Una empresa local tiene una empresa extranjera ubicada normalmente en un paraíso fiscal o en una jurisdicción atractiva, y por lo tanto, al tener ese vehículo, en vez de traerme las utilidades a mi país, las dejo en esa relacionada. Y al dejarla en esa relacionada, postergo indefinidamente el pago del impuesto. Yo no sé si Ecuador tiene normas CFC hoy día. Los tiene, parece, ¿no es cierto? Sí, entiendo que sí.
Yo sé que Colombia, Perú lo tiene Argentina, hay 8 o 9 países de América Latina que ya tienen normas CFC. Entonces, lo que hace la acción 3 es reforzar este instrumento. El cuarto es limitar la erosión de la base imponible por la vía de deducciones de interés y otros pagos financieros. Si yo tengo una deuda con un banco, o curiosamente, amigo mío, parte de mi grupo de interés, y yo tengo que pagarle interés y tengo que pagar el principal, yo ese gasto lo puedo deducir en mi negocio todos los años. ¿Perfecto? Pero muchas veces no pago el impuesto sobre los intereses, sino hasta el momento en que los pago efectivamente. Entonces, reconoce el gasto sobre base devengada y reconozco la utilidad sobre base percibida. Se produce entonces ahí una distorsión, una dicotomía que es aprovechada por los países para hacer planificaciones en donde estos intereses finalmente terminen pagando o muy pocos impuestos, o muy tarde, o no pagando. Entonces, este tipo de deducciones, hoy día los países están diciendo, mire, usted me puede deducir como gasto los intereses si y solo si han pagado previamente los impuestos que correspondan. Entonces, ahí están limitando el uso de los intereses. Combatir las prácticas tributarias perniciosas teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia. No sé si en sus países, no sé si en Perú, existen normas antielusivas de carácter general. ¿Existen? No sé si en Panamá, no sé si en Ecuador, no sé si en Colombia. Bueno, las normas antielusivas generales se han puesto de moda y se han estado implementando en todos los países. En Chile tenemos normas bastante fuertes y ahora lo quieren perfeccionar todavía más. ¿Ah? Esas normas vienen de acá de las acciones BEPS. Lo que se trata es establecer principios generales que eviten utilizar mecanismos de planificación fiscal con el objeto de evitar impuestos. Y sanciona con multa, con cárcel en algunos casos y con sanciones bastante severas al uso de este tipo de mecanismos. Entonces, queridos amigos, los BEPS ya están en nuestros países. No es que sea una sugerencia de la G20 para aquellos países que no, ya está en la legislación en nuestros países. La acción 6, impedir la utilización abusiva de convenios internacionales. Se está perfeccionando los modelos de convenio de la OCDE y de las Naciones Unidas con el objeto de evitar el abuso de los tratados, es lo que se llama el treaty shopping. Es decir, evitar que se utilice un tratado con el único objeto de aprovecharme de los beneficios que otorga ese tratado, sin que eso tenga una sustancia. Entonces, se está revisando la redacción de estos tratados con el objeto de permitir que se aclare esto. Pero esto no ha quedado ahí. Hace 1 o 2 años se firmó en Europa un convenio multilateral sobre tratados internacionales en materia tributaria. Convenio, queridos amigos, que ha sido firmado por 180 países, por el cual van a permitir introducirle cambios a los tratados de doble imposición actualmente existentes en los países, en forma multilateral y automática. Es decir, si eso no es un cambio que ya nos está afectando, nuestros países, todos nuestros países que están presentes en esta sala, han firmado ese convenio. Entonces, sí, los BEPS están presentes. El artículo 7, impedir la elusión artificiosa de las normas sobre establecimiento permanente. No los voy a aburrir con esto, es muy técnico. El establecimiento permanente significa la presencia de una empresa de un país en otro país sin crear una persona jurídica diferente, pero por el cual realiza actividades que generan rentas en ese otro país. Esa renta que genera ese establecimiento permanente puede ser grabada por el país de la fuente. ¿Ah? Entonces, aquí también hay mucho abuso. Y lo que proponen los BEPS es
fortalecer estas normas de establecimientos permanentes. Las acciones 8, 9 y 10 contiene cambios sobre las normas de precio y transferencia con el objeto de hacerlo más poderoso en el intercambio de información, en la localización del lugar donde se realiza la transacción, donde se realizan las funciones, donde se asumen los riesgos y quién tiene que tributar. Por último, las acciones, para terminar, porque ya me están mirando feo, perdón, en la acción 11, establecer metodologías para recopilación y análisis de datos sobre la relación de la base, intercambio de información tributaria. También se firmó un convenio internacional de intercambio de información tributaria automática por las administraciones tributarias de todo el mundo, tratado que también ha sido firmado por más de 170 países. Hoy por hoy, cuando este tratado se implemente definitivamente, las administraciones fiscales van a poder fiscalizar a sus nacionales directamente en el otro país sin pedir la autorización a nadie. No solo eso, van a poder pedir información de ese contribuyente a la administración local y la administración local va a estar obligada a entregarla sin aprobación de tribunales, sin nada, automáticamente. Eso ya está, eso va a estar rigiendo. Por último, exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva. Hay países como en Chile y en otros que se están creando listas de planificaciones fiscales agresivas. Chile ya tiene un catálogo de 84 estructuras con planificaciones agresivas, pero no bastó con eso. Creó un registro de abogados y contadores que realizan planificaciones tributarias. Niños queridos, está llegando la oscuridad. Perdón, me salió el niño, no. Está llegando la oscuridad a nuestros países. ¿Ah? Se está metiendo por todas partes. ¿Ah? Entonces, ojo con eso. 14, hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias. Otra cosa importante, los tratados de doble tributación establecen mecanismos de resolución de controversias entre los estados cuando haya un conflicto de interpretación de normas. Eso hoy día solo pueden hacerse los estados y tienen que recurrir a un arbitraje que es muy complicado. No es fácil hacerlo funcionar. Lo que está proponiendo los BEPS es, primero, que ese derecho también lo tengan los contribuyentes. Los contribuyentes pueden pedir un arbitraje o una solución alternativa de controversia. Y segundo, que va a ser voluntario. Es decir, van a establecer mecanismos de solución de controversia alternativa hasta llegar al arbitraje voluntario. Y por último, desarrollar un instrumento multilateral que es la que ya se han creado en materia de intercambio de información y en materia de tratado de doble imposición. Bueno, lo que ya ha pasado ya se lo he contado. Es decir, los BEPS se han implementado muy rápidamente en el mundo. Estamos hablando de un mundo antes de los BEPS y después de los BEPS. Ahora, pregunta, ¿los BEPS resuelven todos los temas de erosión fiscal? No, lo que está haciendo los BEPS es introduciendo todavía normas más complejas que muchas veces en países como los nuestros, países en vía de desarrollo, que no tienen la tecnología, los medios, el conocimiento, la formación, genera más presión a las administraciones tributarias para utilizar instrumentos que ni siquiera saben cómo funcionan. El caso más dramático es que los países africanos están totalmente en desacuerdo con estas normas porque no saben cómo funcionan. Son demasiado sofisticadas y demasiado complejas y generan mucho gasto. Y con esto quedo, es decir, simplemente decir, el mundo está cambiando en materia de tributación internacional. Tenemos estas normas que están cambiando los estándares de funcionamiento. ¿Esto significa que se va a acabar la planificación tributaria internacional? Mi respuesta es no. Se están creando nuevos mecanismos más sofisticados, más difíciles, que permiten todavía a las empresas seguir planificando en forma internacional. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Jorge Espinosa Sepúlveda, consultor y catedrático de la Universidad Católica de Chile, una brillante exposición que nos ha traído sobre planificación fiscal internacional y normas antielusiva. Nos vamos con la ronda de preguntas, a ver si encendemos el fluido eléctrico, por favor, para poder desarrollar la actividad en esta parte final. Si tenemos alguna inquietud. Gracias. Bueno, muy buenas noches, felicitaciones por la exposición. Mi pregunta va hacia los límites de lo que es planificación y elusión fiscal, cuando vemos que las 15 acciones, por ejemplo, dentro de BEPS o fuera de BEPS, porque también otros países han tomado medidas unilaterales. Yo quisiera saber tu opinión al respecto, porque quizás lo que más me gustó de tu presentación era, por ejemplo, la estructura de Apple de Irlanda, que funcionaba en el 2013, pero quizás en este 2023 no funcione. Gracias, felicidades. Muchas gracias. Hay una diferencia doctrinaria, si tú quieres, entre lo que es planificación, lo que es elusión y lo que es evasión. La evasión claramente es un delito tributario. Esto significa que alguien deliberadamente y maliciosamente decide, libre y soberanamente, con el uso de mecanismos torcidos, no pagar impuestos, evadir impuestos. Esa es la evasión. Y la evasión está condenada en prácticamente todo el mundo, la evasión tributaria. Ese es un escenario. La planificación fiscal, yo diría que es antes del BEPS y después del BEPS. Y antes que BEPS y después del BEPS, diría que antes de la norma antielusiva de cada país y después de esas normas. Por ejemplo, en Chile, el espacio de planificación tributaria queda limitada solo al caso de que uno puede utilizar distintas alternativas que las leyes otorgan para pagar la menor carga posible, ¿ya? Ese es el único espacio que existe de planificación tributaria. Todo lo demás es elusión. Entonces la bolsa del medio, lo más difícil de definir es qué es elusión, ¿ya? Si tú me preguntas lo de Apple, a mí me parece que es un trabajo magnífico de planificación tributaria internacional, que lo único que hace es utilizar las asimetrías de tratamientos tributarios que existen entre las legislaciones de distintos países. No evadió nada. Ahora, ¿evitó impuestos? Sí. Entonces ahí viene el espacio de la elusión. La elusión sería aquel espacio intermedio donde yo no estoy cometiendo un delito, ni estoy utilizando la mejor opción que la ley me ofrece para pegar la menor tasa, sino que utilizo mecanismos legales, perfectamente legales, que por falta de forma, por falta de legislación adecuada, por beneficios unilaterales que otorgan ciertos países, permiten utilizar estructuras, jurisdicciones y mecanismos que hacen pagar menos impuestos, no pagarlo en absoluto o postergar indefinidamente el pago. No sé si te contesto. ¿Ah? Gracias. Muy bien. ¿Tenemos más inquietudes, por favor? ¿Todo claro? Muy bien. Muchas gracias. Fuertes palmas por la brillante exposición al doctor Jorge Espinosa Sepúlveda, consultor y catedrático de la Universidad de Chile. Enaltece su presencia aquí en nuestra región. Lo invitamos, por favor, para hacerle el reconocimiento que estará a cargo del contador público colegiado y abogado Alfredo Rubén Rodríguez, presidente del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Bien, Jorge, la verdad quiero hacerlo público. Jorge viene desde Chile, pero salió a las 3 de la mañana de Santiago y está acá, acaba de llegar hace poco más de una hora y de verdad el esfuerzo tremendo. Jorge, de verdad que agradezco el esfuerzo, la clase ha sido magnífica
y de verdad que creo que todo el público ha salido muy satisfecho con ella. Agradezco tu amistad, estar acá con todos los amigos contadores, y bueno, recibe esto a nombre de la comisión organizadora, por favor. Jorge te ha preparado este certificado de la 28ª Convención Nacional de Tributación, Tributa 2023, CPCC Guillermo Jesús Bustillos Palomino, otorgado a Jorge Espinosa Sepúlveda en calidad de ponente en la 28ª Convención Nacional de Tributación, Tributa 2023, el contador público en los desafíos de la tributación sectorial nacional e internacional, realizado los días 25, 26 y 27 de mayo de 2023 en la ciudad de Abancay, Apurímac. Firma Fernando Amau Paucar, presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Edwin León Coragua, decano del Colegio de Contadores Públicos de Apurímac. Alfredo Rubén Savera Rodríguez, presidente del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos. Jorge, recibe este certificado a nombre nuestro. Muchas gracias. Presidente amigo, típico de la ciudad. Sí. Gracias, Jorge. Gracias. Para la foto oficial. Muchas gracias sinceramente al doctor Jorge Espinosa Sepúlveda y realmente haber hecho todo el esfuerzo para llegar a nuestra tierra. Para nosotros es un honor contar con una exposición de calidad que realmente ha realzado esta noche. Muchas gracias. Señoras y señores, muchas gracias. Con esta conferencia magistral damos por finalizado el segundo día de este evento y agradecemos su asistencia presencial y virtual, invitándoles a continuar con su participación en las diversas ponencias de nuestro evento. Mañana nos volvemos a reencontrar a las 8 de la mañana. Muy buenas noches. Permiso. Tupananchiscama. Nuestro sistema ContaExcel es la clave para simplificar la gestión contable en tu negocio. Todo lo que necesitas para llevar la contabilidad de tu negocio al 100%. Te brindamos resultados desde el primer día con más de 15 funciones. Cierre anual automático, generación de archivos TXT para libros electrónicos, importación masiva de registro de compras y ventas, generación de archivos TXT para el DAO, asientos automáticos predefinidos, reportes personalizados, control de inventario, multiempresa ilimitado y muchas funciones más. Solo por esta semana te regalamos garantía por todo un año, actualizaciones gratuitas, soporte personalizado. Confía en nuestro sistema ContaExcel para llevar todos tus registros contables al siguiente nivel. No esperes más y lleva este sistema a un precio de infarto. Pregunta por un regalo sorpresa y dale clic a registrarte. Te responderemos al instante. ¿Quieres desarrollarte profesionalmente? Alcanza todos tus objetivos con la suscripción Premium de Perú Contable. Una membresía anual con más de 15 beneficios exclusivos para que cumplas todos tus objetivos. Decide ser un líder en contabilidad. Te contamos sobre nuestros beneficios. Por un solo pago obtendrás 27 asesorías con los profesionales más destacados en contabilidad, tributación y laboral. 4 cursos en vivo de actualización, 12 revistas digitales por un año con los artículos y casos prácticos más actuales escritos por los mejores columnistas del medio, macros en Excel para agilizar tu contabilidad, 150 cursos en nuestra plataforma y más de 10 beneficios solo para ti. Sé un pionero en tu campo contable, tributario y laboral con nuestra suscripción Premium, el cual te brinda más de 15 beneficios exclusivos. No te pierdas esta gran oportunidad de convertirte en el profesional que estabas esperando.
Compra hoy mismo tu suscripción a un precio de infarto.